lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:45. Le agradezco a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, que nos atiende telemáticamente a esta hora. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido. Buenos días, Fabricio. Siempre contento de poder compartir con usted una entrevista. Gracias a usted por la gentileza de siempre aceptar nuestras invitaciones. A ver, ministro, quiero pedirle primero un pronunciamiento sobre un tema coyuntural sobre el cual usted también generó una reacción primero en su cuenta Twitter y luego en la noche se emitió un comunicado por parte del MIES que tiene que ver con este caso de esta madre que agredió a un niño en la ciudad de Ambato. ¿Qué está haciendo el MIES sobre este caso? ¿Qué ha hecho el MIES sobre este caso, ministro Bernal? Bueno, Fabricio, yo creo que primero realmente conmoverme como todo el Ecuador en este video perverso que circuló alrededor del país por lo sucedido. Da muestra cierta de que en algún momento como sociedad debemos repensarnos. Que una madre agreda de la forma en la que agrede a un niño que supera los 2 años, 4 meses, 5 meses, es sin duda una situación que nos lleva a pensar. Hay que entender también que hay que hacer una evaluación, yo diría, de salud de la madre, porque una actitud así, en la que creo que el Ecuador se espeluznó, para llamarlo de esta forma, mirando cómo agredía a puntapiés, botándoles a la cuneta al niño, obviamente generó una reacción de dolor en todo el país. Sin embargo, nosotros actuamos inmediatamente. Debo reconocer también la actitud inmediata y de eficiencia de la DINAPEN en Ambato, que de manera conjunta las dos instituciones abordamos la situación, se aprendió a la madre de manera inmediata y tomamos al niño bajo el custodio y la protección especial tanto de DINAPEN como del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Hay que reconocer también que el Consejo de Derechos de la Junta Cantonal de Derechos de Ambato se activó inmediatamente para poder, a su vez, dar la disposición, en principio, Fabricio, a una familia ampliada, es decir, una tía que será quien se haga cargo del niño, considerando que su madre con su abuela, que era la otra opción, viven en el mismo entorno. Por lo tanto, en la eventualidad del regreso de la madre luego de un proceso de carácter judicial, caería en la misma circunstancia. Sin embargo, nosotros estamos ya activados con protección especial, con los servicios del MIES. Nosotros no vamos a descuidarle al niño, vamos a mantenernos protegiendo. Hoy viajaré a la ciudad de Ambato para precautelar personalmente de que todos los servicios del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en este particular caso, se dé un ejemplo nacional de lo que debemos hacer cuando estas eventualidades perversas se han dado en el país. ¿Y qué pasa con la madre, ministro? Mire, este es un tema de carácter judicial. Reitero, yo creo que la madre demanda inclusive un análisis de carácter psicológico. Yo creo que tiene un grave problema, no es sencillo. Además, la madre se encuentra en etapa de gestación, hay que comprender esa realidad también. Esta etapa de gestación obviamente genera otro tipo de tratamiento. Yo no voy a involucrarme en los temas de carácter judicial, porque eso es un tema independiente que le compete a la justicia. Lo que a nosotros comprende, tenemos que precautelar el derecho del niño y debemos protegerle, como me he comprometido, como le informaba al señor presidente ayer en la noche, que me llamó para consultarme sobre este grave caso, y le decía: presidente, nosotros no vamos a descuidarle, vamos a darle la protección. Ahí están nuestras educadoras, nuestros tutores, está el departamento psicológico, trabajando obviamente con la DINAPEN. Yo mismo, reitero, hoy en la tarde saldré para la ciudad de Ambato. Pero lo otro es un tema que se determina alrededor de procesos judiciales. Esto lo lleva adelante sin duda la justicia ecuatoriana. Hay un elemento, reitero, que es analizable. La madre también se encuentra en etapa de gestación. Debemos precautelar también la gestación de ese niño que esté en proceso de crecimiento, y obviamente eso nos lleva a tener otro contexto del caso. Pero en lo que se refiere al niño agredido, téngalo por seguro, Fabricio, que no vamos a permitir que le toque absolutamente nunca más. Y por esa razón hemos trabajado, en principio, cómo se maneja estos procesos, Fabricio. No es de manera inmediata la institucionalización, es decir, que vaya a una casa de acogida. La casa de acogida y los procesos de adopción, que dicho sea de paso, me conmueve la solidaridad del Ecuador. En mis redes sociales he recibido una cantidad de llamadas de Guayaquil, de Loja, mensajes indicando la predisposición de adoptar al niño, pero les he mencionado que esa es una instancia final dentro del proceso de la protección especial al niño o niña, puesto que en este momento lo que prima
es su salud, su tranquilidad, su estado emocional. Y lo primero que debemos hacer es buscar una familia ampliada. Reitero, la abuela no era la condición, dadas las condiciones de vivienda, pero su tía, que es la primera que ha autorizado la Junta Cantonal de Derechos, la que le recibió al menor. Y nosotros generando seguimiento, acompañamiento con educadoras de Creciendo con Nuestros Hijos, con el departamento psicológico. Vamos a trabajar también en la posibilidad de proceso judicial para su institucionalización definitiva, de ser el caso. Sí, la familia ampliada no es la adecuada, pero todo ese análisis se lo está haciendo de manera mesurada, profesional, porque reitero, Fabricio, no se trata nada más de tomar al niño, llevarle a una casa de acogida. Claro, dicho sea de paso, esto además es mediante un proceso judicial, una sentencia de un juez, pero de darse aquello no es lo más óptimo. En principio, la parte emocional del niño debe ser precautelada y lo menos que va a querer es ir a un lugar inhóspito en donde no conoce a la gente, en donde está con nuevas personas, sino más bien en una familia ampliada, en este caso la tía. Correcto, ministro. Yo le quiero agradecer por esta respuesta es algo, ha sido doloroso. Yo le decía a la audiencia, tanto ayer en mi espacio digital en la tarde como esta mañana, yo me he negado a ver el video porque me duele demasiado. De verdad que me parece terrible. Pero acá me envían un aporte desde la provincia del Oro y me dicen, hay que proteger también al niño que está en el vientre porque la señora debe tener algún tipo de problema, nos dice. Y acá tengo otro dato, yo no sé si usted lo puede aclarar. Me escribe acá uno de nuestros oyentes y me dice que no es la madre biológica. Yo no sé si eso se ha podido determinar, ministro. Mire, no quisiera anticiparme de un hecho que este momento lo escucho. En principio, la información que tengo, reitero, Fabricio, estaré viajando hoy en la tarde, luego de cumplir una agenda aquí en la ciudad de Quito, hacia la ciudad de Ambato para precautelar justamente todos estos elementos y dar la protección necesaria al niño, que además es una obligación constitucional determinada en el artículo 44. Si es la madre biológica, es la última información que tengo. Déjeme ratificarlo o rectificarlo y yo le diré de manera interna. No quisiera anticiparme, la verdad es la primera ocasión que escucho esto. Hemos venido manejando la información que he estado permanentemente y constantemente recibiéndola a través de esa realidad. Es la madre del niño, la misma que está ya detenida, pero su proceso de gestación, efectivamente, lo que dice el amigo radio oyente, efectivamente, también nos obliga a precautelar a aquel niño que esté en proceso de gestación, niño o niña, y por lo tanto, ella forma parte. Además, Fabricio, le informo algo adicional. La madre forma parte del programa Creciendo con Nuestros Hijos, por lo tanto, al estar dentro de nuestros servicios, va a tener una mayor dedicación por nuestro personal para precautelar el buen crecimiento en el proceso de gestación de su niño y luego durante los 2 años de vida. Es un caso que nos obliga a hacer una adicionalidad, si cabe el término, en cuanto a la interpretación del servicio. Nosotros tenemos educadoras del Creciendo con Nuestros Hijos que tienen temporalidades definidas. Creo que en casos especiales como estos hay que dar el seguimiento necesario. Le he pedido al ministro Ruales también de que con el Ministerio de Salud nos activemos para hacer una valoración de salud, porque usted y yo sabemos, como usted dice, se ha negado a verlo. Créame que a mí me ha dolido tener que mirarlo para poder interpretar la realidad perversa a la que nos sometemos. Es espeluznante, Fabricio. Algo que ha sucedido, creo que desde cuando vivimos el caso de los niños de Naranjal, en donde no había un video, pero las evidencias del maltrato que recibieron en Naranjal de su madrastra, los niños que tuvieron que ser hospitalizados, desde entonces hasta ahora, que ha transcurrido más de 1 año, 4 meses, no he vivido un caso similar, y la verdad las imágenes son perturbadoras. Creo que también hay que invitar a la ciudadanía que no solo grabe, ¿no?, que además permite una evidencia. Si en lo personal me tocaba vivenciar eso, me olvidaba de grabar, pero bajaba. O sea, creo que hay que actuar. No podemos permitir que a un niño, quien sea que esté a su lado, llamar a las autoridades inmediatamente, pero bajar y precautelar, porque era un niño inocente quien a través de un puntapié, inclusive es espeluznante. Reitero, Fabricio, no quisiera ahondar mucho porque las imágenes son verdaderamente monstruosas. Correcto, ministro, le agradezco por su respuesta. Un tema adicional que lo comenté en la primera parte de este espacio y que publicaba diario El Universo en una de sus ediciones últimas. Esto publicó El Universo el 29 de enero, el día domingo. Más de 2,000 menores de edad fueron detenidos en un año en el Ecuador por diferentes delitos. Se habla de una cifra de 2,101 menores de edad involucrados en diferentes actividades ilícitas. Hay sectores que están pidiendo
que se debate y se reforme este principio de inimputabilidad de niños, niñas y adolescentes. Yo lo que he planteado es, bueno, está bien que se debata el tema punitivo, pero también hay que hablar de los temas sociales. Y aquí yo le pregunto a usted directamente, ministro Bernal, ¿qué está haciendo el Estado ecuatoriano? ¿Qué está haciendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social frente a esta realidad de 2.000 menores de edad en 2022 vinculados a hechos delincuenciales? Ministro Bernal. Y mucho, Fabricio, estamos realizando. Déjeme darle alguna información que viene de la mano con relación a este dato que usted acaba de citar. Lo habrá que comparar con el 2020, con el 2019. 20 no comparable considerando el tema pandémico, pero los años prepandemia sí son necesarios compararlos. Y yo le voy a dar una información que también puede permitir interpretar a la ciudadanía que nos ve y nos escucha sobre lo que se ha avanzado en materia de política social, que además está concatenada con la política económica. Es que nosotros recibimos un país en mayo del 2021, dato del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no?, que maneja además una metodología relacionada con organismos internacionales inamovible, la misma que en ocasiones nos da datos que son negativos para el gobierno y en ocasiones, una gran mayoría de ellos, nos da datos positivos. Digo esto porque hay ocasiones en las cuales la oposición, dentro del marco de la libertad de expresión, usa datos del INEC para decirles, miren cómo está el gobierno, pero cuando nosotros usamos, dice, es que es el INEC el que le está informando. Pero bueno, pasando a aquella fase política, debo mencionarles, recibimos un país con 300, anote el dato, Fabricio, 360,000 niños, niñas y adolescentes en las calles, ¿de acuerdo? Y nosotros, a la fecha, a diciembre del 2022, es decir, luego de haber transcurrido 1 año y medio de gobierno, 1 año y 8 meses de gobierno, nosotros tenemos y cerramos los datos con 240,000, es decir, 120,000 menos niños, niñas y adolescentes en las calles, bajando una tasa del 10.4 al 7.2. 3.2% de disminución de trabajo infantil de personas, de niños, niñas y adolescentes en las calles no es poca cosa. Es decir, probablemente esos datos, no voy a dudarlo, de hecho son datos reales planteados por ese medio de comunicación que usted cita, pero deberíamos hacerle un valor comparado también con lo que se vivía pre-pandemia. Lo que hemos hecho es trabajar directamente con acciones de prevención, porque no solamente con la campaña Solidaridad sin Mendicidad, que la lanzamos en noviembre y diciembre, sino durante el año recorrido, durante el año 2022, realizamos acciones de prevención, porque identificamos 20 ciudades, Fabricio, 20 de las cuales 15 son expulsoras de trabajo infantil y 5 normalmente son las receptoras. Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato, son receptoras de trabajo infantil. Nosotros fuimos a aquellas expulsoras con actividades lúdicas, preventivas, de sensibilización para que los padres de familia, ¿no?, y aquellas comunidades entiendan también la enorme peligrosidad que genera la calle. Genera aquella que justamente se convierte en un caldo de cultivo que las bandas y mafias y micromafias usan a los adolescentes, a los niños, y por eso el indicador que usted menciona sobre las acciones delictivas de menores de edad. Pero por supuesto que también es discutible el tema punitivo, pero es un asunto de otra materia. Podemos discutirlo en otro momento con elementos más sustanciales, pero que vendrán puntos de vista distintos. Lo cierto es que con respecto a la existencia del número de niños, niñas, adolescentes en las calles, hemos logrado una reducción significativa. No hemos logrado lo óptimo todavía, pero por supuesto, seguramente inclusive al concluir el gobierno no se logrará el objetivo que usted y yo podríamos perseguir, 0%. Es imposible, son utopías. Pero esta reducción ha sido significativa. Lo que pasa, ministro, es que a mí sí me espeluzna ese dato de más de 2.100 menores de 18 años vinculados a delitos. Y hay otro dato adicional, que igualmente lo publicó El Universo el año anterior, en mayo, de la existencia de una escuela de sicarios en el Cantón Durán que recluta niños de 10 años para la venta de drogas y los entrena para los crímenes. O sea, aquí hay una problemática social que le pregunto si usted tenía conocimiento de esta escuela de sicarios o el ministerio ha tomado nota de esto Mire, Fabricio, qué tipo de acciones en el ámbito social, ministro. Déjeme reflexionarle. Yo creo que nos espeluzna los datos, pero también nos motiva a aquellos que le plantea usted. No creo que deje de motivarle el hecho que hemos logrado una reducción de 120,000 niños, niñas y adolescentes que no estén en las calles,
de las 360.000 que estaban en mayo del 2021. Así como les peluzna y comparto esa emotividad negativa de tener esos números de niños que hayan sido imputados de delitos en el 2022, es gratificante también de que hayamos logrado una reducción significativa, tangible, con datos, ¿no? Que viene vinculado además con una política económica que ha puesto a rodar la economía y se ha generado oportunidades. Más allá de eso, creo que sí, Fabricio, claro, tenemos una realidad que la estamos enfrentando, no solamente en el tema de Durán, también las guerrillas que se están, los grupos armados que se están formando en los sectores de la Sierra Centro. Todo eso es un caldo de cultivo que lamentablemente tiene que ser contrastado, pero con acciones de política de seguridad, que es un tema que no lo compete a este ministerio, pero sí social, y les reitero, nuestras acciones son de acercamiento, de sensibilidad, de sensibilización, de actividades lúdicas para que se entienda que los niños y las niñas, quienes son efectivamente los vulnerados en las calles por la captación que existe en este momento, porque ¿en dónde puede tener usted mayor asequibilidad a un menor de edad, a un niño, a un adolescente, a una niña, si no es en la calle? Es indudable que ese es el espacio que hay que precautelar y lo hemos venido haciendo, le reitero los números que le mencioné, pero además de ello, realizamos acciones inmediatas y cuando pasó, usted recuerde, Fabricio, cuando pasó esta explosión en Guayaquil, ya no me acuerdo el nombre del barrio, pero cuando pasó... Cristo del Consuelo. Consuelo, exactamente. Nosotros acudimos, inmediatamente empezamos a generar una acción directa con los adolescentes, con los niños, con las niñas, y sabe que nuestras educadoras también fueron amenazadas. Tuvimos que precautelarlas con acción policial, con cobertura para dar la asistencia efectiva, porque no es un espacio tan fácil de trabajarlo. De ahí viene que necesitamos contrastar la seguridad del Ecuador con acciones concretas. No voy a entrar en el detalle de la consulta popular, pero si un momento previo a la entrevista veía esa denodada forma de decir, no, bueno, cada quien tiene una forma de pensar, ya estamos a días para definir en el país, pero acciones como las que podamos extraditar a aquellos cabecillas que justamente lideran los procesos. Mire, no ha habido sociedad en el mundo, mi querido Fabricio, no ha habido, y usted lo sabe, tanto en la sociedad de barrial como las mega sociedades delictivas. Usted, si no tiene a alguien que lidere el proceso, eso se desarma. Y es a esos líderes, a aquellos que tienen el control de las organizaciones delictivas, a quienes no les queremos tener acá en el Ecuador, y eso debe ser un aportante para que los ciudadanos pensemos también, porque es concomitante con lo que hoy analizamos con usted, o cree que de gratis están aquellos niños en los ámbitos que usted habla, delincuenciales, en las escuelas de criminalidad, en estos espacios de conformación de grupos armados y cosas por el estilo, con la minería ilegal, etcétera. No, todo tiene que ver una concomitancia directa con liderazgos perversos, abusivos, no delincuenciales, que tienen que ser enfrentados de otra forma, porque el Estado ecuatoriano también tiene que volcarse al mundo, no solo en la economía, también en la seguridad, y el mundo tiene que venir al Ecuador para contribuirnos también en este proceso de volver a tener un Ecuador de paz. Esto no es de 1 año y medio, ¿no? Esto de esta realidad no es un tema de 1 año y medio, año 8 meses que se le puede imputar a este gobierno, y lo digo con mucha firmeza. Este es un tema de una construcción sistemática durante mucho tiempo, en donde hubo no solo impulso, sino permisibilidad también de estos malos elementos en la sociedad ecuatoriana, con narcotráfico, con delincuencia organizada, que tanto daño le hace al país. Ministro, en la recta final de este diálogo, para cerrar, ustedes están impulsando un programa llamado Vivo Joven. ¿En qué consiste ese programa? Mire, otro programa para poder ser disuasivos con los sectores criminales del país, con nuestra juventud. Este programa Vivo Joven, que le agradezco que lo toquemos, Fabricio, permitirá construir el mayor y más grande voluntariado de la historia del país. De hecho, ya lo venimos haciendo. Hoy forman parte del mismo 5.500 jóvenes desplegados en todo el Ecuador. El objetivo que con el presidente Lasso habíamos diseñado en este programa es llegar a 40.000. Los jóvenes, que lo que busca este programa más o menos, Fabricio, es que aquel sueño que tienen los jóvenes, o tenemos, creo que usted y yo debíamos haber soñado también con aportar socialmente en nuestras juventudes, y creíamos a veces en sentirnos aportando cuando vemos a un niño desnutrido en África dándole de tomar agua. No, este programa lo que busca es decir, no te vayas a África, ven a Chimbo, ven a Chaucha, ven a la periferia de Santa Elena, a la periferia de Pichincha, del Guayas. Aquí tengo niños con desnutrición, adultos mayores abandonados. La idea es ampliar la red de protección con voluntariado organizado, porque además otro de los hechos que impulsa el proyecto Vivo Joven es que se generen rectorías
en el invierno pasado, que fue más crudo que el actual. Usted recuerde la Gasca, usted recuerde los aluviones de Nabón, de Chimbo, de Guano. En aquellos momentos se dañaron infraestructura pública y de servicio social, como un gerontológico, y llegaron donaciones de todo el país. Pero además de llegar a ese solo gerontológico, llegaron colchones con una cantidad por doquier. ¿Qué busca este programa también? Generar una rectoría que no le existía, decirle gracias, ya no dones acá, existe un problema en Esmeraldas, ven con tu apoyo en esta zona. Y esta rectoría lo iremos construyendo poco a poco. Cuidado, alguien me decía en un medio de comunicación, usted va a obligar al voluntariado, ni de lejos, pues no soy de aquellos que dice seguro obligatorio voluntario en algún momento en la historia de la política ecuatoriana, pero sí entiendo claramente que la rectoría, que es una planificación, nos permitirá este programa. Y termino con algo. Vivo Joven, sus siglas claramente nos identifican. Vi, de vinculación, porque esto está enmarcado en la Ley de Educación Superior, mediante la cual los jóvenes universitarios se vinculan a la sociedad para cumplir un compromiso social, y esto le permite graduarse. Usted lo conoce, Fabricio. Y obviamente firmamos un convenio con Cenecit para que las actividades en Vivo Joven, de responsabilidad social, de atención a adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, se valide y puedan ser efectivamente graduados nuestros jóvenes ecuatorianos en la universidad. Y el BON de voluntariado, su nombre propio lo dice, que lo acabé de mencionar y analizar con usted previamente. Ministro Bernal, gracias por la gentileza de atendernos y de responder las preguntas que le hemos planteado justamente sobre algunos temas de la coyuntura. Muy gentil. A usted, gracias, Fabricio, siempre a las órdenes. Muy amable, gracias a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Nos ha explicado la situación del niño agredido por su madre, y video que se viralizó el día de ayer. El ministro ha dicho que esta tarde viajará a Ambato para conocer in situ la situación del pequeño, sobre todo del pequeño, porque hay que precautelar el bien superior, en este caso, de este niño que ha sido agredido. También la situación, obviamente, de menores de edad vinculados a hechos de delincuencia que nos duelen, ¿no? Y hay que insistir en que se debe atacar los temas sociales, como le hemos planteado al ministro Bernal. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.